Estamos 6:05. hablando, ¿tiene algún número Vamos de... a dar inicio a nuestra reunión número 159 de CECIMIN. Un tema es citada para el día 2 de mayo a las 6 de la tarde. Un tema y un expositor excelente, conocedor. El gobierno de Petro frente a Estados Unidos y Venezuela. Julio Londoño Paredes. Ya ha estado en varias reuniones con nosotros y nos hace la moderación desde Washington, José Luis Ramírez. Julio es muy conocido, pero para quienes no lo conocen, Julio Londoño Paredes fue militar y se retiró como teniente coronel, pero fue ascendido a general en el gobierno de Andrés Pastrana. Julio es especialista en negociación de conflictos y en tema de relaciones internacionales, historia, derecho del mar, fronteras y límites de Colombia. Julio ha sido o fue ministro de Relaciones Exteriores o canciller. Fue embajador en Panamá, Cuba, en la Organización de Estados Americanos, OEA, y en la Organización de Naciones Unidas, ONU. Actualmente, Julio es decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Julio, nuevamente muchas gracias por estar acompañándonos. Créamelo que hoy nos vamos a deleitar y aprender mucho sobre este tema y de pronto quedará tiempito para hablar del tema interno colombiano. Yo le quiero pasar la palabra a José Luis, quien nos acompaña desde Washington. Todos ustedes conocen y saben que es asesor de temas políticos e internacionales del secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero hoy José Luis, todos los comentarios que va a hacer los hace a nivel personal, en ningún momento a nombre de la OEA o Organización de Estados Americanos. Muchas gracias a todos los asistentes y desde ya, repito, va a ser una reunión espectacular. José Luis, le paso la palabra y nos va a contar cómo tiene organizada este conversatorio del día de hoy. Gracias a todos. Jorge, muchísimas gracias por la invitación a todas y a todos los asistentes. Cada vez que Julio Londoño nos acompaña, yo no me canso de decir lo mismo de siempre, pero es la verdad. No estamos ante un experto en política exterior, sino ante el experto en política exterior por todo, tanto por su conocimiento y preparación, por su actividad que lo llevó, como usted decía en su hoja de vida, desde trabajar en la Cancillería, ser embajador, ser vicecanciller, ser canciller y desde hace un número de años para acá como decano de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario. Es decir, Julio domina todos los aspectos de la parte teórica y práctica de algo tan esencial como la política exterior, pero que a veces para un país como Colombia, al cual el doctor Lleras Restrepo definió como que en Colombia nos mirábamos hacia el ombligo y el doctor López Miquelsen como presidente decía que vivíamos en el Himalaya mirándonos hacia nosotros mismos y no hacia todo lo que pasaba afuera, aunque eso cada vez es menos posible por la cantidad de noticias que llegan en tiempo real, que se pueden ver a través de cualquiera de los mecanismos de las redes sociales, lo que hace que la inmediatez de los hechos sea total y absoluta. Y por eso alguien que tiene la
el conocimiento, la experiencia y sobre todo la capacidad analítica, la columna semanal de Julio en la revista Semana es uno de esos espacios que uno debe leer para poder entender qué es lo que está pasando con todos estos elementos, porque además combina la realidad práctica con los elementos históricos, que son lo que le da contexto a los hechos que tienen lugar. La metodología va a ser la de siempre. Julio hará una intervención y luego habrá preguntas. Se puede, como lo hemos comentado con anterioridad, a través del icono de reacciones que tienen ustedes abajo en la pantalla, en su computador o en su celular. Ahí pueden levantar la mano, la manita, o hacerlo a través del chat. Y con eso hacemos una conversación agradable, como se busca siempre en este espacio, con esa amplitud de visión y criterios que se le ha querido dar. Entonces, querido Julio, para un tema tan importante como la política exterior y sobre todo para ti, que has sido una persona que le ha dedicado toda su vida al tema de la política exterior y has hecho la política exterior colombiana, conoces lo que implica el inicio de un nuevo gobierno, 9 meses, el tema de una política exterior que no se elabora ni se define en los primeros meses de gobierno, digo en cuanto a su concreción absoluta, pero sí se van dando las pinceladas que van a permitir que a lo largo de los 4 años de este cuatrenio ya se tenga al final un panorama completo de cada uno de estos aspectos de política exterior que se van llevando a cabo. Desde la visita que hizo el presidente Petro a Naciones Unidas, a la Asamblea General, recién posesionado, muy poco tiempo después, unas semanas después, donde planteó una serie de temas importantes. La visita que hizo recientemente a la Casa Blanca, estuvo en la Organización de los Estados Americanos. Ahora la visita que está llevando a cabo a España. Son muchos elementos que vale la pena tener en cuenta y sobre todo que se puedan analizar con el conocimiento y la experiencia de Julio. Entonces, te dejo la palabra, Julio, por favor, y ya después escucharemos las preguntas para que tú nos ayudes a resolverlas. Muchas gracias y qué grato tenerte como siempre aquí, mi querido Julio. Muchas gracias, José Luis. Yo voy a hacer solamente una breve introducción de apreciaciones y te sugeriría que posteriormente tú le des la palabra a todos los amigos que están presentes para ir intercambiando puntos de vista. Bueno, en términos generales, la impresión personal que yo tengo es que Petro no solamente quiere ser un líder en Colombia, un caudillo en Colombia, sino constituirse al mismo tiempo en un caudillo en el hemisferio. Para ese efecto, naturalmente y en primera instancia, tenía que contar con los Estados Unidos. De ahí se deriva la visita que organizó el embajador de Colombia en Washington a los Estados Unidos por parte del presidente y su comitiva. En Washington, como todos sabemos, yo creo que todos los días hay un jefe de Estado. No es una cosa extraordinaria, no es un acontecimiento espectacular. Y no solamente acuden personas como Petro, sino los presidentes y los primeros ministros y jefes de Estado de las grandes potencias del mundo. Entonces, lo que pasa es que para el auditorio, que son los propios países, tiene una enorme trascendencia y eso se traduce fundamentalmente para el consumo interno de cada uno de los países. Hay que partir de esa base. Entonces, fuera de eso, Petro tiene una condición especial. Petro, a diferencia de otros presidentes en otras épocas, me han dicho, yo no sé si será verdad, que tiene de 5 a 6 millones de seguidores en su cuenta de Twitter y que maneja las redes sociales él personalmente. Por lo tanto, a diferencia de lo que estaban acostumbrados los países
anteriormente, entre otros Colombia, que necesitaba que en las manifestaciones se les diera tamal con chocolate o aguardiente, ahora solamente se necesitan las redes sociales. Y parece que Petro es muy consciente de eso y tiene una gran habilidad para manejarlo. Estamos precisamente frente a esa nueva realidad. Pero siguiendo con la idea, entonces, todos los candidatos a la presidencia de la República de Colombia en el pasado debate electoral, con una sola excepción, eran partidarios de la normalización de las relaciones con Venezuela. Ese era un elemento central. Personas de los departamentos de Norte de Santander y Santander, como conoce muy bien José Luis y conoce Jorge, pues estaban pendientes de esa situación. Y no solamente de esos departamentos fronterizos de Colombia, sino todo el país. Los inversionistas tenían esperanzas de volver a restablecer los vínculos comerciales, los dueños de los medios de transporte, todo. Entonces, había una esperanza en ese sentido. Fuera de eso, unas condiciones muy especiales. 1.600 guerrilleros de los diferentes grupos se encuentran en territorio venezolano. Y nosotros, dándonos la espalda durante cerca de 9 años, era un error a mi juicio. Entonces, mal que bien, uno tenía que entrar a dialogar y a concertar con Venezuela. Ese fue un objetivo que cumplió desde su primer mandato, desde el primer día de mandato. Pero ahí no solamente había un aspecto de carácter político, es decir, la necesidad de que dos países como Colombia y Venezuela no vivieran de espaldas, sino que pudieran concertar acciones, sino también había una admiración especial por parte de Petro con respecto al gobierno venezolano, que conocía muy bien, no solamente el gobierno de Maduro, sino el de Chávez. Entonces, conocía muy bien las cosas. Entonces, su acción política tenía como adendum, digámoslo así, la admiración, el afecto, no solamente con el gobierno de Maduro, sino con el gobierno de Chávez y con el gobierno de Cuba. Como ustedes recordarán, durante su campaña presidencial, en varias oportunidades estuvo en Cuba, incluso ya siendo presidente electo, fue allá, dijeron que se iba a someter a un chequeo médico, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una característica especial que un señor cuando llega al poder como Petro, entonces entra a ejecutar en política exterior. Eso traía una serie de inconvenientes. Traía inconvenientes, por una parte, en Colombia, porque como todos sabemos, el señor Maduro es un hombre muy impopular dentro de la opinión pública colombiana. Muy impopular. Yo creo que por ahí en las encuestas salían que era la persona que tenía mayor resistencia por parte de la opinión pública colombiana con los personajes internacionales. Frente a eso, había una posición conocida por parte de los Estados Unidos frente a Venezuela, empezada por Trump, modificada y atenuada por Biden, pero de todas maneras iban en un mismo sentido, que con algunas modificaciones, algunos estilos diferentes, de todas maneras, los Estados Unidos no ven con gusto de ninguna manera al gobierno del señor Maduro y saben que inexorablemente, a mi juicio, está avanzando hacia la reelección en el año 2024, con la condición especial de que la figura que tenían colocada los Estados Unidos, que era el señor Guaidó, perdió prestigio y dentro de sus propios copartidarios, incluso por parte de altos funcionarios de los Estados Unidos.
pretender que el señor Guaidó de hoy es el mismo señor Guaidó de hace 3 años es un error, porque eso no es así. Entonces, esa era la situación. Tenía que ver cómo era la situación con respecto a Venezuela y estaban los Estados Unidos por delante. Esa fue supuestamente una de las coyunturas para que él señalara que su viaje a Estados Unidos tenía como propósito fundamental invitar a altos funcionarios de los Estados Unidos a una reunión que se iba a llevar a efecto en Bogotá, una reunión internacional con la asistencia de 19 o 20 representantes de diferentes países para tratar el tema de Venezuela. En el fondo, lo que aspiraba Petro en ese sentido era no solamente que los altos funcionarios norteamericanos estuvieran presentes en Bogotá, como en efecto lo estuvieron, sino también de constituirse en una especie de gran mediador en uno de los conflictos más complicados que ha tenido América Latina desde hace muchos años. Para eso, la reunión de Bogotá, creo que los objetivos que tenía Petro en ese sentido fallaron, porque no se dio lo que él esperaba, es decir, un gran centro, una gran coordinación y un gran liderazgo de Petro en América Latina, en que surgía en un momento determinado como el que había logrado lo que no habían logrado ni la Unión Europea, ni los Estados Unidos, ni el gobierno anterior, ni el Grupo de Lima, ni nada. Eso fue una apuesta a la que jugó el señor Petro en Bogotá y creo que no le resultó bien. Pero por otro lado, había otras circunstancias. Había el problema con los Estados Unidos, el problema de siempre, sobre los cultivos ilícitos, sobre la producción de cocaína. Entre paréntesis, les quiero comentar que en una faena que cumplió la Universidad del Rosario hace una semana o semanas, tuvimos un foro en Villagarzón y en Mocoa, en el Putumayo, en que participaron todo tipo de personajes, incluyendo los cultivadores de coca, la policía, los expertos de narcotráfico, etcétera, etcétera. La conclusión fue muy curiosa, y esto es un paréntesis. Se han incrementado enormemente los cultivos de coca. Obviamente todos sabemos el número de hectáreas. No se trata de un problema del número de hectáreas. Se trata es que la coca ha bajado de precio porque hay mucha demanda. Hay muy poca demanda, por el contrario, perdón. Ha bajado la demanda. ¿Y por qué ha bajado la demanda? Porque ha aumentado la cantidad de coca existente. Y no solamente por eso, sino porque han llegado unas pastillas, me acuerdo muy bien cómo se llaman, que le están haciendo competencia en una forma tremenda a la coca, con efectos muy superiores en los que lo consumen. Se está presentando una situación sumamente curiosa, que los pequeños agricultores o los coqueros que cultivan hectáreas, las mujeres con las cuales nos entrevistamos, decían, nosotros tenemos en este momento, decía una mujer, 400 kilos de coca debajo de la cama y no los podemos vender porque nadie los compra. Entonces, se está presentando un fenómeno muy curioso. Y Petro, en los Estados Unidos, entra a señalar, hay que cambiar la política antidrogas, pero no se trata, decía él, de simplemente castigar a los pequeños aparceros que tienen cultivos de coca, sino toda la mafia del narcotráfico. De ninguna manera una u otra cosa se está presentando, porque allá mismo señalaban los dueños de parcelas de coca que ganaban 1,5 millones o 2 millones de pesos mensualmente, que la coca se la tenían que vender a determinados grupos armados.
No es que salieran a ver a quién se las compraba. No. Tienen directrices perfectamente señalados entre 3 o 4 grupos bien conocidos en la región y son los que están haciendo las cosas. Ahí está la verdadera situación complicada con una cosa especial. A veces algunos no entendían cómo es posible esa situación con lo que se llama la paz total. Entonces, Petro trató también de explicar lo de la paz total con grandes reservas por parte de los Estados Unidos sobre ese particular y a explicarle, pues, no sé en qué forma lo hizo con respecto a la situación de los cultivos de coca. Entonces, los Estados Unidos tomaron atenta nota de las cosas y parece ser que no han cambiado su posición con respecto al gobierno de Maduro. Pueden ser, no han tenido, no ha tenido el gobierno de los Estados Unidos la misma actitud que tuvo el señor Trump. Ha tenido una actitud también de rechazo al gobierno de Maduro y no sé qué argumentos puedan tener y respaldando naturalmente al señor Guaidó, porque creo que les tocaba respaldar. Pero el señor Guaidó, de acuerdo a las conversaciones que yo he tenido con personas muy influyentes, profesores, etcétera, en Venezuela, el señor Guaidó no cuenta de ninguna manera en este momento con un apoyo y ni siquiera podría ser en un momento determinado un candidato unido de la oposición venezolana en ese sentido. Hay todavía diferencias viscerales entre los diferentes grupos de la oposición venezolana y todos consideran, o la mayoría de ellos, casi inexorable que el señor Maduro va a estar de candidato en el año 2024 y no solamente de candidato en el año 2024, sino va a estar de presidente hasta el año 2030. Entonces, esa es la situación. No sé qué pueden hacer los Estados Unidos sobre ese particular. El gobierno de Colombia trató y anunció que se iban a restablecer las relaciones, que ahora sí todo iba a ser felicidad, pero no hay que olvidar que Colombia tenía, creo que 15 consulados en territorio venezolano y Venezuela tenía cerca de 8 o 10 en Colombia. Reconstituir eso, según declaraciones del propio ministro de Relaciones Exteriores, vale cerca de $20.000 millones. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Acabaron los locales, los funcionarios, todo. Esa infraestructura perdida durante 9 años no se va a arreglar de la noche a la mañana. Hasta ahora se ha restablecido el consulado de Venezuela en Cúcuta, pero las cosas están así. Pero hay que tener en cuenta una cosa. No hay que olvidar que vienen las elecciones de 2024. El gobierno de Venezuela está dedicado a eso, a la reelección del 2024. Todas sus acciones, en una forma u otra, están orientadas con ese propósito. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué sucede si los 3 millones de colombianos, de venezolanos que se encuentran en el territorio colombiano, no se pueden inscribir en un momento determinado en un consulado para votar, en un consulado venezolano? Pues no pueden votar. Y se supone que buena parte de esos venezolanos que están por fuera de Venezuela, no todos, serían contra Maduro. Entonces, si esa masa poco indefinida de población, no solamente en Colombia, sino en otros países, el que siguen en migrantes es Perú, si esa masa no puede votar en las elecciones del 2024, entonces naturalmente se garantiza con mayor razón la permanencia de Maduro en la presidencia de Venezuela. Esa es un poco la situación con respecto a Venezuela, una amistad, una admiración,
una identidad en muchas cosas. Además, Maduro pues tiene también una relación afectuosa con Petro, y Petro sabe muy bien cuáles fueron los errores que cometió primero Chávez y luego Maduro en el ejercicio de sus respectivos mandatos. Él sabe eso. Petro sabe muy bien para dónde va. Los que no saben son los demás, pero él sí sabe para dónde va perfectamente. Entonces, hay esa condición. Petro siguió muy de cerca la Revolución Cubana, siguió muy de cerca el gobierno de Chávez y siguió muy de cerca y ya siguió muy de cerca el gobierno de Petro. Entonces, la orientación va hacia ese lado. Fíjense ustedes que con respecto a Nicaragua, por ejemplo, que se suponía que iba a haber una relación amistosa, etcétera, en un momento determinado, Petro fue bastante duro en algunas declaraciones que formuló con respecto a Nicaragua, especialmente en lo que se refiere a la violación de los derechos humanos. En síntesis, Petro trata de constituirse en un gran líder hemisférico, un líder de izquierda, una persona novedosa que atraiga no solamente las masas, entre comillas, colombianas, sino la de otros países. Con eso entro mi primera reacción, José Luis. Gracias, querido Julio. No tenemos todavía pedido de palabra o pregunta, pero justo con lo que acabas de decir, que fue con lo que comenzaste, yo quería hacerte una pregunta, Julio. Tú que fuiste canciller y conoces bien el panorama regional en un momento en el cual un presidente desearía tener una presencia mucho más activa de liderazgo. En este momento tenemos a Andrés Manuel López Obrador en México, que ya se retira pronto por las elecciones del año entrante. Está el presidente Fernández de Argentina. Está el presidente Boric de Chile. Está el presidente Lula da Silva de Brasil. ¿Cómo podría el presidente Petro conseguir ese espacio para ser el referente o el líder a nivel latinoamericano que pueda abarcar a este conjunto de países de la región con esa vocería? ¿Cómo lo ves tú? Por lo menos creo que Petro cree que lo puede hacer. Evidentemente tiene rivales de alto calibre, especialmente en el caso de Brasil, por ejemplo. Como todos recordamos, el Brasil siempre ha dicho que nunca ha querido ser cola de león, sino cabeza, no quiere ser ni cola de león ni cabeza de ratón, quiere decir cabeza de león con los demás, y por eso está luchando otra vez para ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de los mandatorios. Por eso el señor presidente del Brasil se va a tratar de ser mediador entre Rusia y Ucrania y habla con los chinos, etcétera, porque él se considera de las grandes ligas. Él está por encima de eso. Yo creo que Petro no espera una cosa de esas características, sino lo ubican más en un contexto regional y no tratar de ser cabeza de león como es el señor Lula da Silva. Gracias, Julio. Ya había una pregunta antes, pero está aquí Manuel Galindo para que la haga directamente. Manuel, excusas que no leí tu pregunta. Si la quieres hacer directamente, por favor, y luego sí vamos con Jorge. Adelante, Manuel. Gracias, doctor Ramírez, muy gentil. Bueno, yo he seguido hace muchos años la carrera del Julio Londoño Paredes, que siempre ha tenido planteamientos muy interesantes desde el problema que nosotros tenemos con Nicaragua, y pues siempre he escuchado con atención todas sus ponencias sobre ese particular. Ahora, sobre el tema él habló de la reunión que organizó Petro en Bogotá. Yo le preguntaba
si no habría sido interesante que a esa reunión se citase a representantes de la oposición venezolana y de pronto a representantes del gobierno de Maduro. Pero escuchándolo a él también se me ocurre que parece que son irreconciliables las diferencias dentro de los mismos de la oposición. Por ejemplo, creo que Guaidó y Corina Machado no se entienden bien. De pronto, mi pregunta sería más bien que habría sido interesante una reunión con estos opositores antes y después sí, venir a reunirlos con todos estos otros países. Entonces la pregunta, ¿qué opina el doctor Julio Londoño Paredes de esa reunión de Petro si hubiesen estado los representantes de los dos bandos venezolanos? Manuel, esa reunión se hizo. La hizo con 4 grupos. Esos 4 grupos están coaligados y se están entendiendo entre sí. De esos 4 grupos, que son los que están en México, no están de acuerdo ni Corina Machado ni Guaidó, y que son 2 grupos diferentes. Entonces, como se recordará, Petro se reunió en la hacienda esta de La Sabana con estos 4 grupos para hablar precisamente sobre eso, y nominalmente no estaba invitado, porque Petro no hacía parte de esa coalición, que sea una coalición un poco frágil, pero de esos 4 grupos que están de acuerdo en entrar a negociar con Petro y dar por hecho de que el señor va a seguir hasta el 2024. Ahí hay 2 tendencias fundamentales. Corina Machado dice, no señor, aquí debemos hablar de una vez sobre la renuncia de Maduro, esto es radical. La misma posición la tiene en alguna forma Guaidó y no es compartida por los otros 4 grupos venezolanos. Entonces, cuando en alguna forma se dijo, a raíz del incidente con Guaidó, que no estaban invitados Guaidó, es cierto, no estaba invitado. Y los representantes de la oposición eran otros. Esa diferencia sigue, y sigue en México también. Gracias, doctor Julio. Muchísimas gracias, Julio. Va Jorge, luego tenemos, 2 preguntas por escrito y luego va Silvia Camargo. Jorge, por favor. Gracias. Julio, es un tema relacionado con el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores actual, doctor Leiva. ¿Cómo interpreta el hecho de que, pues, a mi criterio, de los 3 ministros más cuestionados del gobierno Petro en estos 9 meses, a mi criterio, la ministra de Salud, la ministra de Minas y Energía y para mí el canciller o ministro de Relaciones Exteriores. La pregunta es, ¿por qué cree que en ese remesón de 7 ministros que hubo la semana pasada, el nombre de él no se tuvo en cuenta? Y sí de pronto haber pensado en el ministro, en el embajador de Colombia en Estados Unidos, conocido el doctor Murillo, y pienso que hubiera un buen oxígeno al tema de las relaciones internacionales. ¿Cómo interpretas eso y el por qué cree que no hubo ese cambio, que todos lo esperábamos? Gracias. Creo que hay una razón fundamental, y es que Leiva está metido en el proceso de paz también, y está haciendo la proyección internacional del proceso de paz de Colombia. No es un asunto simplemente de relaciones internacionales o de política exterior, y que un señor sea bueno o malo embajador, como es evidentemente el embajador en Washington, sino una cosa mucho más profunda. Es un asunto en que Leiva está implicado hasta la coronilla. Es precisamente la proyección, la venta, la concertación sobre un proceso de la paz total que está llevando a efecto el presidente de la República y la ejecución de los acuerdos que se habían concertado en el gobierno anterior.
Gracias. Muchas gracias, Julio. Dos preguntas por escrito, luego va Silvia Camargo, luego va David Vázquez y otra pregunta. Andrés Caballero, de alguna forma ya la respondiste, Julio, pero creo que va más en cuanto a las características propias del presidente. ¿Tiene Petro la capacidad y competencias para llegar a ser un líder hemisférico? Bueno, yo no lo creo, pero él sí lo cree. Simplemente, sí lo cree. Él está todavía utilizando una serie de eslogans y de cosas que le hacen creer que no solamente tiene la capacidad en Colombia, sino fuera del país. Las confrontaciones que ha tenido con el gobierno de El Salvador y del Perú, así lo señalan. Confrontaciones que uno cree que son innecesarias en un momento determinado por parte de un presidente, o de que un presidente no debe entrar en una polémica de esas características, le guste o no uno u otro gobierno. Pero él está en eso. Si no tuviera en mente eso, él no había entrado personalmente en polémicas de esas características. Yo pocas veces he visto que un presidente de Colombia entre en polémicas y confrontaciones directas con otros estados. Lo estamos viendo en este momento. Gracias, Julio. Hay dos preguntas de Juan Ramón Valle Espinosa, pero son sobre temas internos de Colombia. Entonces, de pronto las podemos dejar más para el final. Como decía usted, Jorge, sigamos con las de política exterior. Pregunta Silvia Camargo y luego David Vázquez. Sica, por favor. Hola, aquí estoy. Hola, doctor Julio. Quería preguntarle, ¿cómo ve Estados Unidos a Petro en términos de Maduro? O sea, ¿cómo lo ve? Y si lo ve como una posible amenaza o con sospecha de que Petro se nos vuelva otro Maduro, como reclama mucho la derecha colombiana. Silvia, yo creo todo lo contrario. Yo creo que los Estados Unidos están jugando una carta para que Petro sea el que controle en un momento determinado el gobierno venezolano. Ha dicho que es el gran puntal los Estados Unidos. Creo que el presidente Biden lo dijo, que es el gran puntal, la piedra angular en este momento en el continente, y es porque está Venezuela al lado. Entonces, el juego de los Estados Unidos consiste, perdóneme la palabra, en enamorar en un momento determinado a Petro y hacerle saber que tiene un papel fundamental frente a Venezuela. Los Estados Unidos son muy sagaces y saben mucho de política exterior y a mi juicio están jugando esa carta. Gracias, Julio. David Vázquez. David, por favor. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Londoño por la presentación que ha hecho. El doctor Londoño, que conoce bien la situación venezolana y la relación Colombia-Venezuela y que vive en Colombia, es una pregunta puntual que nos hacemos muchos colombianos. ¿Usted cree que Colombia está haciendo el mismo camino que hizo Venezuela, pero de una manera mucho más acelerada? Muchas gracias, doctor Londoño. Bueno, yo no podría, si uno estudia cuidadosamente la situación de Venezuela, hay que tener en cuenta que muchos de los pasos que dio en su momento Chávez se están tratando de hacer aquí. Se están tratando de hacer aquí. Con una diferencia, que Chávez tenía el petróleo a más de $100 el barril. Esa es la diferencia que hay. Pero sí hay, naturalmente, y eso hay que aceptarlo, ciertos paralelismos en esa forma. Fíjense ustedes que y no solamente paralelismo con Venezuela, sino con Cuba. En este sentido, el ejército cubano, por ejemplo, es un ejército marginal, ya no es el gran ejército, no.
el ejército cubano pasó a ser una fuerza un poco simbólica, si ustedes quieren, y la masa y el poder de la revolución cubana estaba con los comités de defensa de la revolución y otros grupos que en un momento, precisamente hace poco tiempo, salieron a actuar directamente sobre unos opositores que habían salido a manifestarse en La Habana. Es la masa del pueblo, no es el ejército. ¿Qué hizo Chávez y después Maduro? Politizaron el ejército venezolano. El ejército venezolano dejó, a mi juicio, de ser un ejército profesional totalmente y paulatinamente fue politizado, hasta el punto que se sabía perfectamente que los asesores cubanos participaban en el Consejo de Ministros en Venezuela y que tenían un papel fundamental en eso. Entonces, a eso no se ha llegado en Colombia, naturalmente, pero eso fue lo que se hizo, marginar el papel de las Fuerzas Armadas, politizarlas y acudir a un ejército privado que son las masas de la población. Gracias, Julio. Si me permites, yo me atrevería a incluir dos temas adicionales que tú también conoces por la visión de Venezuela. Uno, la institucionalidad venezolana en la época en que gana la presidencia Hugo Chávez era bastante débil, ¿no? Unas instituciones que definitivamente no tenían mayores posibilidades, como tú dices, un aparato militar que entra a jugar a favor del presidente, el barril de petróleo que alcanzó a estar $100 y para arriba, el mayor boom en toda la historia, y el tema de la separación de poderes, de pesos y contrapesos que hay en Colombia y que no había en Venezuela. Tal vez son elementos importantes a tener en cuenta. Jorge quiere hacer una nueva pregunta, pero Jorge, permítame, antes hay otra pregunta acá. RCF iPhone. ¿Cómo ve la situación con Perú? Allá hay un gobierno de izquierda desconocido por Petro. ¿Cómo puede evolucionar esta relación? Perdón, Juan, ¿tienes el micrófono abierto? Si puedes apagarlo. ¿Cómo puede evolucionar esa relación dado que Boluarte permanecerá en el poder hasta el 2026? Bueno, yo creo que ahí Petro, es mi impresión personal, tuvo un asunto en mente, una cosa fundamental, y era que el presidente derrocado del Perú llamó a las masas para que actuaran. Cuando se coaligaron todas las Fuerzas Armadas peruanas, en un momento determinado, por ahí había un video dando vueltas en que todos los comandantes en jefe se unían y se daban la mano diciendo todos unidos, etcétera, etcétera. Entonces, era decir precisamente, el señor Castillo hizo un llamamiento a las masas por encima de las Fuerzas Armadas y con la ayuda de algunos vecinos, entre otros de Bolivia. Entonces, Petro sabía muy bien porque la mentalidad de él es esa. El poder no está en las Fuerzas Armadas, el poder está en el pueblo. Y cuando un líder, como el señor Castillo, que decía que tenía un liderazgo, llamó a las masas a salir, entonces se presentaron todo ese tipo de incidentes y de cosas. Y Petro lo que hizo fue respaldar, obviamente, a Castillo frente, entre otras cosas, a esa condición. Gracias, Julio. Jorge, por favor. Sí, gracias, José Luis. Julio, es una pregunta que te tengo más que como internacionalista, como militar. Tú eres general retirado de las fuerzas militares. ¿Cómo interpretas, yo no sé la palabra que voy a utilizar, sea válida o no, esas humillaciones que han tenido las fuerzas militares, incluyendo la policía, en tomas, no ha habido protección hacia ellos, las comunidades han hecho lo que se les da la gana?
Es decir, ¿cómo interpretamos eso, la posición actual de los comandantes de las diferentes fuerzas militares, especialmente ejército y policía, sino en otras épocas, por menos causas, los comandantes de las fuerzas militares muchas veces se enfrentaban al presidente de la República y pedían la baja o eran destituidos? ¿Cómo interpretas eso que a mí no me queda claro? Gracias. Mira, yo estoy muy alejado de las cosas militares desde hace muchísimos años. Entonces, para mí es un poco difícil contestarte. Pero mi interpretación sobre eso es que Petro tenía que tener gente de su confianza. Si tú coges una institución como la institución militar, o coges la conferencia episcopal, o coges lo que sea, entonces empiezas a hacer una lista de los que pueden ser cardenales y finalmente hay uno que acepta ser cardenal o un general que acepta ser comandante del ejército o comandante general de las fuerzas militares. Eso no se le niega a nadie. Y en la policía también. Los que no estuvieran de acuerdo se iban. Pero si eso lo inició Juan Manuel Santos. Recuerdo las declaraciones de Juan Manuel Santos diciendo: los que no estén de acuerdo con el proceso de paz, los militares, que se vayan. Solamente dejo aquí los que están de acuerdo con ese sentido. Y entonces empezaron a salir adeptos. Recuerdo todos los problemas que se le presentaron a un general que era comandante de las fuerzas militares en ese sentido, ¿no? Entonces, siempre hay alguien que entre a respaldar esa situación. Por otra parte, el contexto en este momento en el mundo y en América Latina es muy claro. La presencia y la prevalencia militar no existe, mucho menos en Colombia. Eso se ha ido cada vez diluyendo más, con países con excepciones, obviamente, no son todos, pero se ha ido diluyendo. De tal manera que, por ejemplo, cuando se presentó la crisis en el gobierno de Pastrana, que los generales le protestaron, etcétera, sobre el proceso de paz, esa situación no se vuelve a presentar, porque simplemente en lugar de hacer lo que hizo Pastrana en su momento, que fue conciliar, etcétera, aquí dan de baja a 20 o a 25 y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, esa visión de un bloque unido, etcétera, eso no existe. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, la posición como el director de la Policía Nacional, que se dedicó pues a decir que el condón era abortivo y decir que la policía todos tenían SIDA y posar al lado de Jesucristo, eso fue fatal. Eso fue fatal. Ayudó, se fue el señor de la policía y a nadie le importó. Todo el mundo lo aplaudió, empezando por los de la policía mismo. Entonces, se encontraron coyunturas en ese sentido. El ejército no está politizado, está unido, pero es muy consciente, creo, que no puede ir más allá de donde va. Eso de que los generales van a hablar en un momento determinado y le dicen al presidente, yo creo que esa época pasó. Gracias, Julio. Bueno, ya que entramos entonces a temas internos, volvemos a las preguntas que había hecho Andrés Caballero, Juan Ramón Valle Espinosa. Una primera ya se mencionó, pero esta dice: si todo esto que está pasando, la idea de Petro es llevar a Colombia a cambiar la Constitución, ¿eso se podría dar o no para perpetuarse en el poder y qué podría venir?
Bueno, hoy precisamente en España, Petro dijo que no había necesidad de cambiar la Constitución, que con lo que había podía hacer todas sus cosas, porque desde hace mucho tiempo se está mencionando, obviamente, que lo que podría haber era una asamblea constituyente para reformar la Constitución integral o parcialmente. Esa incógnita se plantea con frecuencia, especialmente en estos momentos. Naturalmente que el hecho de que Petro diga en España que no es necesario cambiar la Constitución no constituye de ninguna manera un seguro de que eso no se dé. No hay que olvidar que el ELN, que está en negociaciones con el gobierno, unos elementos fundamentales que tiene es precisamente una constituyente para modificar asuntos fundamentales de la Constitución y volver a Colombia un país diferente. Gracias, Julio. Bueno, acá hay otra pregunta de Juan Ramón Valle Espinosa también sobre tema interno. ¿Será que convencen a los representantes y senadores de la oposición para aprobar todas estas reformas de Petro y de llegar a cambiar la Constitución y será la debacle de Colombia y perduraría por muchos años la izquierda en Colombia? Creo que de alguna forma la respondiste ahora, Julio, pero no sé si quieras agregar algo. No. Petro ha demostrado que puede negociar no con los partidos, sino con los senadores y los representantes, y puede lograr en un momento determinado el apoyo de ellos sin necesidad de contar con el apoyo institucional de los partidos políticos. Gracias, Julio. Manuel Galindo nuevamente pregunta, ¿no cree que la fortaleza de nuestras instituciones pueden evitar que en Colombia pase lo que sucedió en Venezuela? Naturalmente, yo creo, como tú señalabas en un primer momento, José Luis, las instituciones venezolanas eran muy débiles en su momento. No hay que olvidar que Chávez fue elegido con alborozo de todos los grupos políticos de Venezuela. COPE y Acción Democrática, Viva la Patria, qué maravilla que llegó Chávez. Yo tengo muchos amigos venezolanos que estaban felices con la llegada en un momento determinado de Chávez. Todo el mundo estaba absolutamente contento porque había una serie de problemas muy graves en Venezuela, muy graves. Entre otras cosas, los grandes responsables, el gran responsable de la subida del chavismo y después del madurismo en Venezuela fueron los partidos políticos en Venezuela. Entonces, yo creo que en Colombia la institucionalidad es mucho más vigorosa, a pesar de que ustedes saben perfectamente las críticas que se han presentado sobre el Poder Judicial, la situación a que ha llegado el Poder Judicial en algunos casos, especialmente hace algún tiempo la situación era dramática, con jueces de la Corte Suprema de Justicia metidos en todo tipo de vainas, y sabemos cómo es la reacción frente a determinados aspectos de carácter jurídico. La parte judicial en Colombia tiene grandes problemas todavía, muy serios. Lo mismo pasa, yo creo que con el Congreso y el Poder Legislativo. Esa es la situación. Entonces, que hay fisuras y hay problemas en Colombia, institucionalmente los hay. Eso no se puede negar, y seguramente una cosa que todo el mundo sabe y que se está arreglando paulatinamente o se ha tratado de arreglar son las fisuras que encuentra Petro para entrar en una cosa que es bien conocida por. Gracias, Julio. Jorge Luna desde Bucaramanga. Doctor Londoño dijo que los demás no saben para dónde va Petro, pero que Petro sí. Por favor, díganos usted para dónde va Petro. Gracias. Petro tiene sus modelos muy bien establecidos. Petro no solamente ha sido candidato desde hace 8 años de candidato a la presidencia, sino que sabe muy bien los regímenes que yo había estado señalando. Sabe muy bien cómo ha funcionado el sistema cubano, sabe muy bien cómo ha funcionado el sistema venezolano,
Y resulta que él no se va a contentar de ninguna manera en pasar de ser un presidente de izquierda o no. Él lo señaló en el discurso ese desde el balcón, mencionó a Melo, a López Pumarejo, a Jorge Luis Gaitán. Él no se va a contentar con hacer, digámoslo así, un gobierno de izquierda, discutible o no, sino va a tratar de hacer una cosa completamente diferente en el país y darle la vuelta al país. Es lo que ha dicho y hay que creerle. Gracias, Julio. Creo que esta pregunta de Gloria Esperanza ya se respondió. ¿Qué me dicen de la humillación que vienen realizando a militares activos de grandes calidades, a quienes ubicó como directores de entidades adscritas al ministerio? No sé si quieras responder algo adicional, Julio. Yo creo que eso ya quedó respondido. Sí, yo creo que el ejército y las fuerzas militares en general, la policía, conservan una condición especial y yo creo que son reacias a que en un momento determinado se puedan dar los pasos para politizar a las fuerzas militares. Yo creo que eso no se va a lograr, pero pues es el ejemplo que se ha presentado en otras partes. Entonces, tiene uno que ver qué es lo que se ha pasado en otras partes y los intentos que se pueden hacer en ese sentido. Fíjense ustedes que, digamos, la situación de la policía, que paulatinamente se ha ido pasando a un estatus diferente, tiene esa condición, por eso generó tantas protestas, tantas reacciones en su momento de que la policía se pasara a un ministerio de seguridad y no al Ministerio de Defensa. En fin, hay de todas maneras algo en el fondo, ¿no? Pero yo sí tengo la impresión muy clara que la primera línea, entre comillas, de señor Petro, son precisamente lo que él considera en un momento y lo que hace en un momento determinado, el llamamiento para que el pueblo, entre comillas, salga a la calle a defender las reformas. Gracias, Julio. Perdón, antes de dar la palabra a Jorge, yo tengo una pregunta, Julio, que es la siguiente. Si uno escucha lo que dijo el presidente Petro en su primera intervención, perdóname, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, creo que hay elementos en los cuales o con los cuales es difícil disentir. ¿A qué me refiero? El tema de la política energética. Creo que todos los países del mundo, comenzando por las grandes petroleras, están exactamente en el mismo concepto. Hay que permitir una transición energética, pero ahí está el asunto. Es un tema de gradualidad y que se tiene que llevar a cabo poco a poco. Segundo, el tema de la lucha contra las drogas. Se ha dicho muchísimas veces que hay que analizar el contexto internacional para saber cómo se puede lograr que haya una reducción de la producción y del tráfico, atendiendo también a los temas de salud en los países del norte y temas de consumo. Creo que todos estamos de acuerdo. Tercero, que si hubiera un decrecimiento en materia económica de las grandes potencias, habría menos consumo de materias primas, lo que llevaría a que tengamos que extraer menos recursos naturales y con eso lograríamos que el tema del medio ambiente mejore. Creo que esos son elementos contra los cuales nadie va a entrar a discutir. La pregunta es el cómo y sobre todo, Julio, tú que conoces este contexto demasiado bien, cómo alinear a los grandes países, China, Estados Unidos y países de la Unión Europea que son los mayores contaminadores, por ejemplo, con el tema de las drogas, con los países del norte que son los mayores consumidores. Y como tú decías ahora, con estas pastillas del fentanilo, que son las que están llegando aquí a Estados Unidos y están arrasando en este país. Entonces, Julio, ¿qué tan fácil es llevar la teoría a la práctica cuando a los que tienes que convencer nada más y nada menos es a las grandes potencias?
eso es ciencia ficción, es imposible hacerlo. Entre otras cosas, porque el efecto que tiene Colombia como contaminador, etcétera, es mínimo en el mundo, absolutamente mínimo. Aquí podemos hacer todos los esfuerzos que se quieran, dejar de perforar petróleo, no vender carbón, no sacar incluso gas natural, todo eso. Pero es que resulta que Colombia es simplemente una brizna de hierba en las manos de Dios ante el fenómeno general que se presenta. No creo que eso se pueda lograr y que ningún país del mundo pueda en un momento determinado tomar la bandera de que es capaz de inducir a todos los estados que hagan eso. Gracias, Julio. Tenemos pregunta de Jorge Ramírez, Alejandro López Conde y luego volvemos con otra pregunta de Jorge Luna. Jorge Ramírez, por favor. Gracias, José Luis. Julio, es una pregunta más de cultura general y específicamente para mí. Yo quisiera ver los expresidentes de un país, especialmente pues en Colombia, ¿qué función asesora tienen con el presidente de la República en el momento en temas de relaciones internacionales? ¿O es una figura netamente cuando los convocan o ellos se pueden reunir a decir no estamos de acuerdo con el manejo de políticas internacionales que se están dando por esto y esto? Quiero saberlo para cultura general para mí y de pronto muchos de los que están acá. Gracias. Todos los expresidentes son miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que es un ente que asesora nominalmente al presidente de la República y a su canciller en temas de política exterior. En esa comisión asesora están presentes todos los expresidentes de la República y los juntas directivas o los presidentes esencialmente de las comisiones de relaciones exteriores del Senado y de la Cámara. Lo que pasa es que todos los presidentes de Colombia tienen una característica especial. No se pueden ver entre ellos. Entonces, uno dice, si va a la comisión asesora fulanito, yo no voy. No me quiero encontrar con Sultanejo allá, entonces no voy. Entonces, eso como presencia de respaldo político no ha sido posible concertarlo por eso. De otra parte, muchas veces en asuntos fundamentales de la política exterior son consultados los expresidentes individualmente, no en grupo, porque individualmente sí pueden expresar y dicen puntos de vista sobre diferentes aspectos. Pero así en grupo, cuando todos se encuentren, es difícil, dada esa curiosa connotación que tienen el caso colombiano, de que la mayoría no se pueden hablar, ni siquiera hablar entre ellos. Gracias, Julio. Alejo López Conde. Alejito, por favor. Gracias por seguirnos llamando, Alejito. Del cariño que tienen ustedes es maravilloso. Doctor, la verdad ha hecho una exposición maravillosa, ha pasado por todos los tópicos. Rescato el que todos no saben hacia dónde va Petro, pero Petro sí sabe a dónde va. ¿Usted no cree un poco en ese adagio de que los fantasmas se acaban cuando uno les levanta las sábanas y les prende la luz? Porque siento que a veces la instancia Petro es fantasmagórica. Siento que es un momento especial del país, como usted lo marcó, con instituciones que tienen sus puntos flacos, como los tenemos todos. La policía le tocó más un cardenal que un director de la policía, pero todo se irá reacomodando. Los presidentes, como dice don Roberto Pombo, tomando una frase de un expresidente, son muebles viejos, que nadie sabe dónde ubicar. La pregunta sería, ¿usted no cree que en este mundo cambiante de derechas y de izquierdas no le habrá llegado la hora a Colombia de saber asimilar una izquierda y los demás
sentarse a ayunar como en cualquier otra parte del mundo? Yo creo que ese pensamiento de que ha llegado el momento del cambio fue lo que motivó a muchos colombianos a votar en las elecciones pasadas, entre otras la juventud. Dijeron, no, es que llegó el cambio porque estamos aburridos de lo mismo. Correcto. Entonces, precisamente, yo creo que eso que tú estás señalando fue la motivación para que grandes masas de la población colombiana votaran a favor de Petro y que Petro pudiera triunfar, no obstante que la gente conocía el tipo de persona que era y hacia dónde podría ir el país. Entonces dijo, eso fue especialmente marcado, como te digo, a mí me consta, con los muchachos, con los estudiantes, de Claro, todos claro, los claro. estratos, de todos los estratos, no los de abajo, todo el mundo, no, vamos a ver, esto tiene que cambiar, vamos a ver. Y entonces estaban precisamente en eso, y yo creo que Petro está jugando precisamente a eso, que es el momento del cambio y que si él no realiza el cambio, nadie lo va a poder hacer en el país después de 150 años de historia. Interesante a lo que usted suma, doctor, porque se inyectaron al mercado electoral casi 1,5 millones más de votantes que son jóvenes, que estaban en sus casas y que no, vale huevina, no voy a votar, sino para qué, si siempre es más de lo mismo, y salieron. Ojalá este ejercicio electoral permita que esa inyección sume más, no se quede ahí, sume más, y que los cambios que tengan que hacerse se hagan de esa manera democrática, sin ver fantasmas. Gracias por lo suyo, doctor. Gracias, Alejo. Antes de leer la pregunta de Jorge Luna, Julio, con lo que tú decías ahora, una asesora de Relaciones Exteriores que ya lleva un tiempo sin funcionar, infortunadamente, comisión asesora a la cual tú informabas permanentemente de todos los hechos importantes de política exterior que te tocó manejar, luego como agente ante la Haya, en la cual los expresidentes, el presidente de turno y los excancilleres que asistían escuchaban todos estos comentarios y se tomaban de una u otra manera decisiones de consenso que al final el presidente de turno validaba. Ya no funciona, que era la pregunta de Jorge. E infortunadamente el hecho de que no funcione lleva a que pues, sea el presidente y su canciller quienes, dentro de su legítimo derecho, para eso fue elegido presidente y nombró a su canciller, los que determinen esa política exterior. Tú ya nos lo has comentado acá en 2 ocasiones. Estamos prontos a que el litigio que queda con Nicaragua, que es el más complejo, se resuelva. Y eso le va a tocar al presidente Gustavo Petro sin el apoyo de esa comisión asesora de Relaciones Internacionales y en un momento además en el que de continuar los problemas con los jefes de bancada y los grandes partidos políticos, va a ser muy difícil que logre algún tipo de consenso interno. Chile lo hizo en su momento cuando el tema con Bolivia, con el tema con Perú, Bolivia algo similar, se unieron los partidos políticos. Aquí eso parece imposible. ¿Cómo ves tú vis a vis el tema de la decisión de la Corte Internacional de Justicia con este litigio que queda pendiente con Nicaragua y lo que pueda suceder internamente con esta disociación que tenemos en Colombia? Bueno, mi querido José, yo creo que es difícil hablar sobre hipótesis, sobre todo un tema de esas características. Perdón. En términos generales, lo único que yo señalo sobre el particular es que todos los partidos políticos, y tú lo sabes muy bien,
y todos los expresidentes de la República han participado en una u otra forma en este caso. Lo conocen muy bien y tienen, de todas maneras, una responsabilidad buena o mala en ese sentido. A mi juicio, esa acción conjunta que se ha hecho en 11 administraciones diferentes, desde Carlos Lleras hasta el gobierno anterior, entonces indica que ha habido consenso, pues en general consenso, dentro de todas las facciones políticas en Colombia sobre un tema de esas características. Si se hubiera adoptado la misma política con respecto a otros temas, la situación de Colombia sería completamente diferente. Completamente de acuerdo contigo, Julio, y por eso recalco tanto este hecho que tú me enseñaste, y es cómo todos y cada uno de los presidentes de turno, los expresidentes que hacían parte de la asesora y los excancilleres que acudían a la misma, más los presidentes de las comisiones de Relaciones Internacionales y Política Exterior de Senado y Cámara, siempre estuvieron enterados de estos hechos, lo que debería llevar en sana lógica a que actuáramos como país, la cúpula, que es el gobierno, los partidos políticos y quienes de una u otra forma estamos vinculados a este tipo de temas y quienes no lo están, que es el 99.9% de los colombianos, que supiéramos que podemos ir juntos como país frente a este tipo de decisiones, pero infortunadamente no lo es como tú lo mencionas y es una lástima. Jorge Luna, complementando su pregunta anterior, o mejor, ¿para dónde o hasta dónde cree que Petro va a llegar en las relaciones internacionales? Petro va a llegar hasta donde el resto de países se lo permitan. Y así me refiero a todos, porque él sigue con su idea de tener un liderazgo en el continente. Y como tú decías en un principio, José, hay varios presidentes que lo quieren tener, cada uno a su manera. El presidente de El Salvador dice que es un líder en el continente y en el mundo. Así sucesivamente. Entonces, yo creo que se irán manejando las cosas con una identidad en alguna forma, con ciertos gobiernos. Pero esas identidades no son absolutas. Uno ve las diferencias profundas que hay, digamos, entre el Brasil en este momento, con el gobierno de Lula y el gobierno de Petro. El Brasil dedicado a decir el petróleo tiene que ser nuestra salvación, y Colombia diciendo otra cosa. Así es muchas cosas. No hay una identidad, no hay un bloque en ese sentido. Así es que yo creo que esto se maneja un poco como se dice en fútbol, hombre a hombre, y no como un conjunto, porque vemos, y tú lo sabes mejor que nadie, mi querido José, que los organismos internacionales no tienen ya en alguna forma esa función o esa visión, como es el caso, pues, precisamente de la OEA. Sí, señor. Y te tengo una pregunta vinculada a un hecho que tiene que ver contigo directamente en tu gestión como canciller y lo que se puede ver hoy frente a la gestión internacional del gobierno del presidente Petro. En tu época de canciller, Julio, tú te diste cuenta desde el primer momento que la región había cambiado, que había un contexto en el cual el acercamiento a los países del área, más que ese respice polum de mirar al norte, lo que se mencionó por parte de Juan Tocatlián y Rodrigo Pardo fue un respice similia de López Miquelsen en el gobierno en el cual tú tuviste también mucha participación, y luego con el presidente Barco, de mirar a los semejantes. Tú entraste y ayudaste a conformar de manera directa el Grupo de Río, creaste junto con otros cancilleres de la región una
estructura, si me permites ponerle ese nombre, que le diera una independencia y una autonomía a los países de la región, sobre todo frente a los Estados Unidos. No estoy diciendo nada nuevo a que mientras en el país y a nivel internacional se reconocía a Julio Londoño, se valoraba a Julio Londoño por haber mantenido una política nacionalista en el mejor sentido de la palabra, y es: podemos tener una política autónoma con los mejores niveles de respeto con todos los países del mundo, con el movimiento de no alineados, con el tema de la cercanía con Cuba en ese momento, y desde esa perspectiva pudiste abanderar procesos importantes y significativos. A pesar de eso, el periódico El Tiempo, no recuerdo el número exacto, si fueron 100 o 200 editoriales que sacaron en contra tuya en ese momento por el tipo de política exterior respetuosa que estabas llevando, pero auténtica y muy propia nuestra. Entonces pongo eso ahí como antecedente. En este momento, la situación es muy distinta. Curiosamente, en un gobierno en el cual uno podría pensar que los Estados Unidos iban a tener una actitud, si bien no beligerante, podría serlo, al menos de cierta reticencia, ha habido, como tú mencionas, una gran apertura, una gran cercanía. Se ha visto la posibilidad de que Colombia juegue un papel importante en el tema de la democratización de Venezuela, y la relación, pues, después de la visita del presidente Petro al presidente Biden, que me parece mezquino decir, como algunos pretenden en Colombia, que no sirvió para nada, fue un desastre. Yo creo que fue una muy buena reunión y hay que ser muy justos también en la evaluación como tal. Hay un contexto en el cual ahora el presidente Petro y su canciller se mueven muy bien aquí en Washington, y la relación es muy cercana. Resumo, ¿cómo verías tú, Julio, lo que te tocó a ti como canciller en ese momento, vis a vis lo que ves ahora de este gobierno en su relación con Estados Unidos? Bueno, yo creo que los Estados Unidos también han modificado en alguna forma la tendencia, porque los Estados Unidos tuvieron una larga época en que los países eran blanco-negro. Era una situación pues muy complicada. La actual administración de los Estados Unidos ha dado muestras de que la situación es un poco diferente. No quiere decir que los Estados Unidos hayan cambiado su política de ninguna manera. Entonces, esa es primero una consideración que se debe hacer. La otra cosa que creo que es muy importante, puede parecer un poco baladí, es que la relación personal es especialmente importante. Las amistades entre los ministros de Relaciones Exteriores y los presidentes, eso siempre ha generado un efecto. Yo no estoy viendo en este momento esa situación, y a eso habrá que llegar en un momento determinado. No sé si se está haciendo o no, pero esa relación, que es un poco de química entre unos y otros, es fundamental para un tipo de acciones de esas características, además actuando, como tú lo has señalado, con independencia, con objetividad, sin populismo internacionalmente, sino tratando de hacer las cosas bien para el beneficio no solamente de la región, sino del país. Gracias, Julio. Una nueva pregunta. A ver, no. No sé si alguien más quisiera, porque yo no quiero monopolizar la charla. Por mí tú sabes todo lo que me gusta escucharte, Julio, pero no sé si alguien más quisiera hacer algún tipo de pregunta o comentario. Jorge, nuevamente. Jorge, por favor. Sí, estaba para Julio y para José Luis, y José Luis la puede responder. Julio, tú que fuiste embajador de Colombia ante la OEA,
precisamente en ese momento José Luis era el ministro plenipotenciario, me acuerdo, año 93 en Washington. Estuve por allá visitándolos. ¿Cómo interpretas la posición de la OEA con el manejo de las relaciones internacionales del gobierno Petro? Sé que el día que se presentó Petro en la OEA, y lo oí, las declaraciones que dio el embajador del Perú y se retiró inmediatamente, que fueron muy duras, pues teniendo también en cuenta que la OEA anda muy dividida entre el grupo que podríamos llamar Argentina, Venezuela, yo no sé si ahí se cuenta también Nicaragua, Bolivia versus Brasil en este momento, versus el otro grupo de países. ¿Cómo interpretan y ven esa posición en la OEA del gobierno Petro o de Colombia con las políticas que está tomando? Se la quiero hacer a Julio, y si José Luis no se siente comprometido por el cargo que tiene en darla, me gustaría oír la opinión. Gracias. Aquí el único que puede responder eso es José Luis. Tendría que responder como cierto expresidente. Siguiente pregunta, señor periodista. No, a ver si, perdón, es que está sonando el teléfono, un segundo. No, a nivel personal, José Luis no está comprometiendo nada. Ya dejó de sonar. No, yo lo que puedo decir es esto, Jorge. Julio conoce esta situación demasiado bien porque ha tenido que ver muchísimo con la OEA y luego de ser canciller, pues fue embajador ante la OEA. Recuerdo uno de los temas importantes que manejó Julio, dentro de los muchos que ha manejado con la OEA, fue cuando el momento de la invasión por parte de los Estados Unidos a Panamá para sacar al general Noriega del poder. Que me acuerdo que en ese momento la gente, e infortunadamente por desconocimiento hay mucho simplismo. Cuando uno se oponía, y yo me opuse, y siguiendo el ejemplo de quien era en ese momento el canciller de Colombia, a quien yo no conocía, pero respetaba profundamente por sus políticas, la decisión de oponerse a la invasión de los Estados Unidos a Panamá no era, como mucha gente pensaba, por defender a un narcotraficante y dictador como Noriega. Lo que se trataba era de defender un principio básico y esencial del derecho internacional público y de las normas de convivencia, y es que un país no puede arrogarse el derecho de invadir a otro porque sí. Eso está en contra de cualquier tipo de normatividad, y Julio tuvo que manejar acá en la OEA como canciller de Colombia el grupo de trabajo sobre esos temas. Entonces, dentro del simplismo, yo me acuerdo que la gente en Colombia, los periodistas decían, pero ¿cómo se les ocurre criticar a los Estados Unidos por haber sacado a un truán como Noriega? Nadie estaba defendiendo al truán del Noriega, sino un principio básico del derecho internacional público, porque esa fórmula se la pueden aplicar después a cualquier otro país, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿para dónde voy con el tema de la OEA? Hay momentos en los cuales dentro de las organizaciones regionales, Jorge, y tal vez respondo con esto de forma más clara, esa correlación de fuerzas, como dicen los politólogos, varía si el péndulo va hacia la derecha o hacia la izquierda. Y hay un hecho concreto en el cual también actuó Julio. Si ustedes recuerdan, se dio la liberación de uno de los Rodríguez Orejuela, si no estoy mal, por un juez de Cartagena, y los Estados Unidos decidieron que el hecho de que un juez colombiano autónomamente hubiera liberado en ese momento a este señor, que había sido extraditado de España, era culpa del gobierno de Colombia, e impusieron una serie de sanciones contra los productos colombianos, entre ellos productos perecederos que llegaban a Miami y a puertos en los Estados Unidos, no los dejaban desembarcar y por supuesto se estaban dañando, entre ellos la flor, el banano y otra serie de elementos. Julio
defendiendo el interés nacional de Colombia, no defendiendo a un juez ni a un señor Rodríguez Orejuela, sino la independencia de Colombia, les hizo ver a los Estados Unidos que estaban cometiendo un grave error porque una decisión de un juez corresponde al aparato judicial, es uno de los tres poderes que no controla, ni maneja, ni tiene por qué hacerlo el gobierno colombiano. Sin embargo, los Estados Unidos siguieron con la situación, estaban hostigando a los viajeros colombianos, siguieron tomando represalias contra los productos colombianos y Julio llevó el tema ante la OEA. Iba a ser la primera vez, estaba todo perfectamente claro que los países de la región que apoyaban a Colombia iban a votar una resolución a favor de Colombia y en contra de los Estados Unidos. Cuando el gobierno de los Estados Unidos se da cuenta de lo que iba a pasar en la OEA, enviaron a Bogotá a, ya no recuerdo quién, Julio lo podrá decir, a un enviado de altísimo nivel en un vuelo urgentemente que aterrizó en el aeropuerto El Dorado o en Catam para ir a hablar con el presidente y el canciller y pedirles el favor que saliera una resolución, pero ya mucho más morigerada, y ellos se encargaban de levantar todas las sanciones. Es decir, en el mejor sentido del término, porque no se trata de decir le ganamos el pulso a los Estados Unidos porque sí, no. Se estaba defendiendo el interés nacional de Colombia. Julio lo logró en ese momento y fue la forma de poder hacerlo, contar con el apoyo de los países de la región, donde el canciller de Colombia tenía un ascendiente, era conocido por sus pares y eso ayudó mucho. Ahora lo que se vive en este momento en la OEA es un péndulo que volvió a girar hacia la izquierda con una serie de países que tienen una tendencia ideológica que está más hacia la centroizquierda y a la izquierda, pero que al vaivén de los acontecimientos políticos, Jorge, puede ir cambiando. Por ejemplo, Paraguay hubiera podido engrosar esa lista de países de izquierda, mantuvo la tradición de un gobierno de derecha o de centro-derecha en este momento. Va a haber elecciones próximas en Argentina. No hay mucha claridad de quién gane, pero todas las encuestas indicarían que no va a continuar el partido de gobierno, que es el peronismo, el justicialismo en el poder. El año entrante hay elecciones en México. Aparentemente continuaría el gobierno del presidente o el partido del presidente López Obrador. Hay que esperar a ver qué sucede. Todo eso va amarrado entonces a los vaivenes políticos del momento y es parte del juego político en la región, y algo que se ha insistido y el secretario Almagro lo recalca permanentemente es que puede haber unidad dentro de la diversidad, Jorge, y eso es una lección muy importante para saber que como organización podemos seguir adelante a pesar de que haya la diversidad política. Me extendí un poco, querido Julio, pero no sé si estás de acuerdo con lo que dije. Gracias, José Luis, me queda claro. Perfecto. Seguimos entonces con otros comentarios. Julio, yo te tengo una pregunta. Tú fuiste una de las personas que más trabajó por el tema del movimiento de países no alineados. Entendiste la importancia de que existiera una tercera vía entre las dos grandes potencias que en ese momento manejaban al mundo. Como decía el presidente López Michelsen, éramos los peones de la Guerra Fría. Y trabajaste mucho por el movimiento de países no alineados. En este momento, si ese movimiento tuviera la importancia y relevancia que debería tener, el presidente Petro podría jugar un papel importante ahí. ¿Qué ha pasado con no alineados? Yo creo que el movimiento no alineado se desinfló. Se desinfló paulatinamente. Se presentaron una serie de problemas con los expresidentes del movimiento y el movimiento empezó a decaer paulatinamente en el ámbito de Naciones Unidas y en general perdió su personería. Ahora con mayor razón, con primero las actuaciones de Rusia frente a los antiguos estados de la Unión Soviética, problemas por todas partes, y luego
con la guerra entre Rusia y Ucrania. Naturalmente, ahí no hay movimiento de los no alineados ni nada de esas cosas, sino lo que aquí estamos presenciando es el surgimiento de unas nuevas potencias con unos resultados todavía que no se sabe cuáles serán, la decadencia de otros y con un epílogo que, pues como todos sabemos, es difícil de vaticinar en este momento. Sí, muchas gracias, Julio. No sé si haya alguna otra pregunta vinculada a estos temas de política exterior. Yo quisiera entonces volver al tema de Venezuela, Julio. Hoy estuvo en la OEA, no con la OEA, sino en la OEA, Juan Guaidó. Había una actividad del Consejo de las Américas, el Council of the Americas, y pidieron prestado el edificio de la OEA. Y al final de la actividad en la mañana iba a hablar el secretario Almagro, habló y estuvo también el señor Guaidó, dio algunas declaraciones y mencionó pues algunos temas. Con respecto a este tema que tú has mencionado de la conferencia que hubo en Bogotá, el interés de los Estados Unidos en que pueda reavivarse el diálogo entre el gobierno y la oposición y el hecho cierto de que el gobierno del presidente Petro trata de hacer lo que puede en ese sentido para que se dé un cambio, pero parte de la oposición, como tú también lo mencionaste, ve al presidente Petro mucho más cercano al gobierno de Nicolás Maduro que a una auténtica visión objetiva y equilibrada como mediador. Ha generado de todos modos mucha expectativa, y aquí en Estados Unidos hay algunos de estos think tanks que están jugándose mucho por ese tema. Entre ellos está el Atlantic Council, que ha jugado un papel significativo en que ese tipo de diálogos y de encuentros pueda llegar a buen puerto. ¿Qué crees tú que le faltó a esta reunión de Bogotá, Julio? Bueno, yo creo que la reunión de Bogotá no tenía una meta, un objetivo perfectamente preciso. Era una reunión con 19 o 20 países que cada uno estuviera presente, dijera cosas, pero no había ninguna cosa de fondo. Tú no puedes convocar 20 países para que cada uno, que sea una lluvia de ideas. No, porque en el fondo todo el mundo quiere que en Venezuela haya democracia y haya estabilidad, especialmente Colombia. Y resulta que hay otra situación que se está presentando que todos sabemos, que la economía venezolana se está recuperando lentamente, pero se está recuperando. La situación en Venezuela en algunos campos se está empezando a estabilizar. Algunos profesores venezolanos de universidades como la Universidad Central de Venezuela dicen, aquí nos estamos acostumbrando a una cosa especial, el dólar como medio circulante, la corrupción, todo el mundo paga las cosas, es un sistema sui generis muy curioso, pero se está generando en alguna forma cierto grado, digámoslo así, de conformidad o de conformismo con que el señor Maduro va a seguir hasta el año 2024 y posiblemente, si la oposición no se pone de acuerdo, hasta el año 2030. Sí, señor. Es un tema bien complejo. Tú mencionabas ahora, Julio, que desde la academia, y ya dejando de lado toda tu experiencia dentro de la Cancillería, en la política exterior, como embajador, más desde el punto de vista de la academia, existe también ese pesimismo que compartimos muchos, de que a pesar de que desearíamos que pueda tener resultado el diálogo y que esto pueda llevar a unas elecciones limpias, transparentes, con todas las ventajas y garantías y observación electoral,
no se ve fácil que esto vaya a suceder. ¿Sientes que en la academia, en tu universidad, con el equipo que tienen ustedes del Observatorio de Venezuela y las otras universidades, hay ese tipo de pesimismo también frente a Venezuela? Yo creo que en términos generales sí. Yo creo que la gente aquí está aceptando el mismo hecho que los venezolanos están aceptando. Es decir, que el esfuerzo que hizo el gobierno de Duque de derrocar a Maduro fracasó. Con Trump detrás, esa intentona fracasó. Frente a eso, entonces, la impresión que yo tengo es que la gente se está acostumbrando ya a que el señor Maduro va a ser el presidente de Venezuela después del 2024, vuelvo a repetir, si no hay un acuerdo por parte de la oposición, lo que hasta este momento no parece probable. Entonces, lo que se quiere, busca posiblemente, es que el Venezuela se estabilice en alguna forma. Yo creo que una Venezuela estable y ojalá rica, para Colombia es una garantía. Los primeros ganadores en ese sentido seríamos los colombianos. Sin embargo, todavía eso está muy lejos de ser verdad. Los Estados Unidos no soltaron la llave del fondo especial que se iba a manejar desde Naciones Unidas para efectos de ayuda humanitaria, de una serie de obras, 3.500 millones de dólares. Eso no lo hizo el gobierno de los Estados Unidos en la reunión de Bogotá, que algunos creían que era un hecho, pero no se dio. Por lo tanto, los Estados Unidos no van a modificar la posición. Muchos países de la Unión Europea tampoco lo van a hacer. Y todo dependerá del progreso que se hagan de las negociaciones en México, que tampoco se ha podido volver a reunir la comisión negociadora, porque la condición que puso precisamente el señor Maduro para que volver a asistir a las reuniones era la integración del Fondo Especial de Naciones Unidas para la ayuda de carácter humanitario en Venezuela. Claro. Julio, y ya que estamos hablando de estos temas y la posibilidad de tenerte acá para todo el grupo, ¿va Lula a reunirse con China? Como tú dices, viene el canciller Lavrov de Rusia y visita varios países de la región, en la medida en que Brasil busca ese espacio dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ser la otra potencia después de los Estados Unidos a nivel regional. Por eso juega a tan alto nivel y dentro del grupo de los BRICS poder tener un espacio significativo. ¿Qué crees tú que le falta a Brasil para que realmente pueda ser el legítimo representante de la región, o Argentina y México no van a permitir que esto sea así? Yo creo que eso no le interesa ni a Argentina, en primera instancia, que se ha opuesto desde hace muchos años a que el Brasil sea miembro del Consejo de Seguridad, ni a México, ni a Colombia, porque es la misma posición que hemos tenido nosotros hace mucho tiempo, porque hay un desequilibrio muy grande entre Colombia y Brasil, y darle a Brasil de la noche a la mañana la posibilidad de vetar las resoluciones de Naciones Unidas, como lo hacen los 5 miembros permanentes, pues no tiene ningún objeto político para Colombia, no tiene ninguna ventaja. Entonces yo creo que, a menos que se haya cambiado la posición, yo no sé cuál será ahora, pero la posición tradicional para evitar que Brasil sea miembro del Consejo de Seguridad es que la posición de Argentina, México y Colombia. Y además, porque inmediatamente, si entra Brasil, deben entrar los otros. Entonces deben entrar o India o Pakistán, que se odian mutuamente. Y entonces tiene que entrar entonces Japón. Entonces China dice, ¿cómo es posible que entre Japón?
y entonces tiene que entrar Alemania. Entonces los italianos dicen, pero ¿cómo es posible que Alemania vaya a entrar? Se le abre la caja de Pandora otra vez en Naciones Unidas. Gracias, Julio. Bueno, por último, para no ya monopolicé demasiado y ya para hacerle la palabra a Jorge, que podamos dar el cierre. Se ha mencionado, Julio, que estamos frente a un cambio de época, que no sé cómo se pronuncie en francés, el ancien régime, la estructura que salió de la terminación de la Segunda Guerra Mundial y el mundo de la posguerra, con Naciones Unidas, con todas las entidades de Bretton Woods, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y demás, ya sufrieron lo que los ingenieros llaman fatiga de materiales y estamos entrando a un nuevo mundo que se está estructurando. Este tema de la guerra Rusia-Ucrania y que no se haya podido actuar, al menos políticamente, por parte de Naciones Unidas frente a Rusia por ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, lleva a muchas especulaciones y preguntas, y lo mismo se está diciendo en materia económica. ¿Cómo sientes tú que se está dando este proceso, Julio? ¿En efecto crees que estamos ya dejando ese viejo esquema de la posguerra, de la segunda posguerra, y estamos entrando a un nuevo contexto? ¿Cómo lo visualizas? Yo creo que ahora lo que hay es una serie de nuevos actores. Todos sabemos que la OTAN no es monolítica completamente. Muchos de los países europeos han expresado puntos de vista completamente diferentes frente a la acción conjunta de la OTAN con respecto a Rusia. El invierno que está pasando en Europa y los problemas que iban a tener de abastecimiento de gas, de carbón, de petróleo, obviamente, Italia, Alemania y otros países, está cambiando un poco esa fisonomía, es evidente. No sabemos cuál va a ser el epílogo de esto. Lo que se ha admirado el mundo es que hubiera tal dependencia de Rusia de tantos países. Los países africanos han entrado en hambruna si no se pueden exportar determinados productos, etcétera. Y está entrando, como todos sabemos, el caso de China. Uno no sabe cómo va a quedar este ajedrez. Por ahí un senador norteamericano dijo que los Estados Unidos debían dejar el problema de Rusia en manos de la OTAN y ellos dedicarse al problema con China. Entendido, Julio. Muchísimas gracias. Pues de nuevo y como siempre, qué grato no solo tenerte aquí, sino poder aprender de ti, porque cada vez que te escucho hablar aprendo más y más cosas. De verdad que ha sido un gran placer poder estar aquí contigo, para todas y todos los asistentes, y ya le dejo la palabra a Jorge. Gracias, José Luis. Antes de cerrar esta excelente reunión o conversatorio, quiero invitarlos a la número 160, que es de hoy en 8 días, el 9 de mayo a esta hora. Y es el análisis, la presentación de un libro que se llama Conquistadores e Indios, escrito por Karl Langebeck. José Luis, ¿por qué no en 3 minuticos nos das o nos haces una breboca sobre este libro? Jorge, mil gracias. Karl Langebeck es uno de los antropólogos, creo yo, más importantes que hay en Colombia. Tiene ya varios libros publicados, se ha dedicado mucho al tema de los pueblos ancestrales y de las culturas que existen en el país. Acaba de presentar este libro en la Feria del Libro y yo creo que es algo que nos debe poner a pensar muchísimas cosas. De hecho, sin ir muy lejos, el presidente Petro mencionó ayer en su discurso la época del yugo español. Hoy escuché cuando Julio Sánchez Cristo le preguntaba al presidente desde Madrid si no había sido un poco excesivo hablar del tema del yugo español yendo para España, y el presidente Petro dijo algo en lo que
creo que tiene toda la razón, y es que no es un hecho inventado de todo lo que se vivió en el momento de la conquista y sobre todo lo que vivieron los pueblos originarios. Entonces, creo que parte de la idea y de esta historia no contada es poder escuchar a alguien con el conocimiento y la experiencia de Karl Langebeck para que nos cuente realmente qué fue lo que pasó con los conquistadores y con los indios. ¿Qué tanto hay de ficción? ¿Qué tanto hay de realidad de este tema que se ha venido mencionando con frecuencia? Entonces, más que invitadas, invitados todos, porque nos va a dar para hablar muchas cosas, Jorge. Eso sería la idea. Gracias, José Luis. Muy amable. Y todos los esperamos de hoy en 8 días, 9 de mayo a las 6 de la tarde, a esta, la reunión número 160 del Grupo de Interés Cultural del CECIMIT. Y, perdón, ya simplemente para terminar la reunión, me gustaría decirle a Julio que nos haga un comentario final o, sí, un análisis corto de algo que o nos deje tranquilos o nos deje preocupados hacia cómo ve que van estas relaciones internacionales en la módica suma de 3 años y casi 4 meses que faltan del gobierno Petro. ¿Qué mensaje nos puedes dejar, Julio, como último punto de vista tuyo de esta excelente conversatorio? Mira, Jorge, yo creo que eso es difícil de decirlo, porque cada día se presentan nuevos hechos, nuevas circunstancias, relaciones de amor o relaciones de prevención o de confrontación. Entonces, es difícil decir porque estamos en una coyuntura en que pueden suceder cosas impredecibles. Entonces, es difícil poder uno anticipar eso. Gracias, Julio. Eso era lo que quería que nos dijera. Pero yo sí pienso que es más preocupante que tranquilidad y satisfacción. Pero esperemos, el tiempo lo dirá. Bueno, entonces, nuevamente, Julio, muchas gracias por este conversatorio, José Luis, todos los asistentes y bueno, buenas noches, ya casi van a ser las 8 p.m. o las 20 p.m. Y nos veremos en 8 días. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Gracias, José Carlos, Luis, Jorgito. Jorgillo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No. Bueno, Chao. todos. Gracias, Cristina, por todo el apoyo logístico. Mañana, tipo 9, 10 de la mañana, ya tenemos toda la grabación de este conversatorio y se lo enviaré a todos. Gracias. Gracias, Jorgito. Feliz Gracias. noche. Noche Chao. para todos. Chao. Gracias, chao. Gracias. Bueno, el punto es que Global Wine importa 30